La hipertrofia. Algo que pareciera que solamente las personas que llevan más de 2 años dándole duro al gimnasio todos los días logran hacer. Pero no, existe una manera en que tus primeros años o tus primeros meses incluso que estés entrenando puedas lograr tener mucha hipertrofia, muchísima más que si solamente estuvieras esperando a que pase ese tiempo para poder tener músculos. De hecho, pues recuerdo cuando iniciaba a hacer ejercicio, sí, aunque no lo parezca, yo hacía ejercicio y vaya que hacía bastante. Inicié a los 17 años aproximadamente y recuerdo aquellas primeras veces que cuando iba al gimnasio iba con la esperanza de crear mucho músculo, de generar mucha hipertrofia, pero llegaba con el coach y solamente me mandaba a hacer circuito todos los días sin importar qué día fuera, y durante mínimo 2 meses creo que era, me mandaba a hacer circuito. Y dale que el entrenador diario me decía: empieza con jalón de espalda, y luego te vas a hacer jalón de tríceps, y luego te vas a la máquina de bíceps. Y así, durante meses me tenía haciendo eso. Me ignoraba por completo prácticamente por irse a platicar con otras morritas que estaba entrenando o con sus amigos, la secta de los suplementos en el gimnasio. Y no fue hasta que entré a la escuela de medicina que descubrí que existen las revisiones científicas, los artículos, los libros, las guías de recomendación, y que todo eso me iba a abrir los ojos, me iba a demostrar que todo eso que me mandaba a hacer mi entrenador no servía para nada, en lo absoluto. Y fue aquí cuando empecé a investigar, empecé a interesarme, a hacerme un adicto de lo que es la información para poder hacer ejercicio, y descubrí que hay muchas maneras de poder empezar a hacer ejercicio. Y cuando empecé a aplicarlas fue que empecé a notar cambios, empecé a ver que había una mejoría en mi fuerza, empecé a ver que había una mejoría en la hipertrofia, que podía quemar más grasa, que podía tener más energía, podía hacer cosas más complicadas. Empecé a incorporar planes de entrenamiento que funcionaban mucho mejor para mis objetivos. Y de hecho en el video te voy a decir cómo puedes hacer tu plan de entrenamiento para ti si apenas estás empezando o tienes un nivel de principiante a medio, para que no vayas al gimnasio y le digas a tu entrenador: ¿qué toca hoy, entrenador? ¿Toca pecho otra vez? ¿Toca bíceps? No es necesario hacer el bro split. No hay que separar los ejercicios o los grupos musculares a uno por día. De hecho, estás desperdiciando mucho tu tiempo. El músculo se tarda en recuperarse 72 horas máximo. Entonces puedes dividir tu entrenamiento: tren superior, tren inferior, o dependiendo de lo que tú quieras hacer o de lo que estés enfocando tu entrenamiento en este momento. Y luego cuando los gym bros me aceptaron en su tribu del gimnasio y ya era parte de ellos, vaya que los chochos volaban de un lado para otro. De repente tenías a alguien inyectándose testosterona, y luego a alguien tomando anabólicos, y luego alguien te decía: ya terminé el ciclo, pero tengo estos efectos secundarios, ¿qué pastilla me puedo tomar, doc? Y yo como de: compa, pues te puedes tomar esto, ¿verdad? Pero en un principio no debiste de haberlo hecho. De hecho, los chochos solamente existen para las personas que se dedican a esto profesionalmente. Y aún así, esto es ilegal. Esto no se debe de hacer. Entonces, si no te vas a dedicar a hacer cambios de físico muy rápidos, entonces ni te metas. No tiene caso que estés comprando suplementos, tirando tu dinero a la basura por meterte un ciclo, cuando el ciclo en realidad ya viene en ti naturalmente. Como te lo voy a explicar a lo largo del video, nuestro cuerpo ya viene adaptado para que al inicio tengamos nuestro propio ciclo, por así decirlo, porque al inicio nuestras ganancias muscular, nuestra ganancia en fuerza y energía es muchísima más que la que tendríamos cuando llegamos a esos niveles tan altos en los que se empiezan a estancar estas personas, y es ahí donde recurren a este tipo de anabólicos. Y la verdad, lo que yo llegué a probar fueron simples preentrenos, pero después de tiempo dije: gastar mi dinero para tener taquicardias durante el entrenamiento, insomnio, ansiedad y dolor de cabeza, la verdad no lo vale. Un preentreno mucho más efectivo es la simple cafeína, y fue ahí donde descubrí que los suplementos en la mayoría no funcionan. Hay muchos otros que sí son muy útiles, como por ejemplo la creatina, que tiene muchísimos beneficios. Así que en el video de hoy iremos viendo los secretos que fui recolectando a lo largo de mi experiencia en el gimnasio, y te los voy a compartir basándome en evidencia científica y la más actualizada, porque los conocimientos que gané hace años, hace aproximadamente 10 años que empecé a entrenar, no son los mismos que hay hoy en día. Entonces, soy el Dr. Jesús Ramos e iniciamos con el video. Cuando empezamos a hacer nuestra vida en el gym o empezamos a hacer algún tipo de ejercicio en general, ocurre un fenómeno bien interesante, que es la curva de adaptación en el cuerpo, o también conocida por algunos como la curva de los novatos o popularmente como las noob gains. Y esta curva es un periodo de adaptación en el que el cuerpo tiene, por así decirlo, su despertar.
porque en este al inicio va a haber un incremento exponencial de la fuerza, de las conexiones neuronales y hasta de la hipertrofia. Al inicio lo que más va a tener un cambio positivo va a ser la fuerza. Por eso es que las personas que apenas están iniciando a hacer ejercicio en el gimnasio empiezan con unas pesas pequeñas, pero van subiendo progresivamente mucho más rápido que las personas que ya tienen mucho tiempo haciendo ejercicio. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la línea verde corresponde a la fuerza, la azul a las adaptaciones neuronales y la roja a la hipertrofia muscular. Como podemos ver, las tres tienen un ascenso brusco al inicio en los primeros meses o hasta años que empezamos a entrenar. Y ya a lo largo del tiempo van agarrando una forma más plana, es decir, van a entrar en un plató, que es el periodo en que deportistas avanzados tienen muchas dificultades para poder seguir progresando en cuanto a su fuerza, en cuanto a la hipertrofia o en cuanto a sus adaptaciones neuronales, por lo que empiezan a apoyarse de otros métodos como lo pueden ser esteroides. Como vemos en la gráfica, al final viene en línea punteada tanto en verde como en rojo, que si usamos los esteroides va a haber un incremento brusco otra vez de estos dos parámetros. Por eso es bien frecuente que personas que se dedican profesionalmente a cualquier deporte, como puede ser por ejemplo el fisicoculturismo, se apoyan muy frecuentemente de sustancias anabólicas que les den una ventaja sobre los demás competidores. Pero el secreto está en que si eres una persona que apenas está yendo al gimnasio o va un mes y 2 meses no, o de repente 2 meses sí y deja de ir, o has pasado por un periodo mayor a 3 meses aproximadamente, o sea, si has tenido periodos largos en los que has dejado de entrenar, eres una persona que todavía se considera dentro del rango de un novato, es decir, tienes que aprovechar al máximo esta subida exponencial que vas a tener. Tienes que estructurar tu entrenamiento para que aproveches sobre todo la parte de fuerza, tus conexiones neuronales, y al tener estos dos bien, maximices tu hipertrofia. Sin embargo, esta curva varía para cada persona, es decir, el factor genético sí pesa sobre esto, porque para algunas personas la curva de adaptación puede durar algunos meses, pero para otras puede durar hasta 2 años, lo que quiere decir que tú no te tienes que preocupar porque se te van a acabar tus noob gains. Entonces, aunque no sepas cuándo se van a acabar tus noob gains, entrena para aprovecharlas al máximo todo el tiempo que puedas, y ya cuando hayas visto que tienes algún tipo de estancamiento en tu entrenamiento, ya puedes empezar a ver otras opciones para poder salir de ese estancamiento, ya sea en fuerza, hipertrofia o coordinación o elasticidad, dependiendo de tus objetivos de entrenamiento. Ahora, para poder estructurar un entrenamiento adecuado para algún principiante, para poder aprovechar esas noob gains al máximo, me voy a enfocar en 5 puntos que los he estado recopilando a lo largo de mi experiencia haciendo ejercicio y con toda la información que he encontrado de artículos científicos y de revistas y revisiones que he estado estudiando para poder hacer este video. Entonces, comenzamos con el número 1, que son ejercicios de pesas libres y algunos ejercicios de máquinas. Entonces, este primer punto que tienes que tomar a consideración para poder hacer tu rutina de inicio y que puedas aprovechar al máximo todos estos beneficios que te he estado diciendo de la curva del inicio o las noob gains, es enfocar tu programa de entrenamiento a ejercicios de fuerza libre o también ejercicios con máquina, porque la combinación de estos dos es perfecto para que logres incrementar tu fuerza lo máximo posible, cuidando al mismo tiempo que no te lesiones. Esto sucede porque, por ejemplo, cuando haces un entrenamiento de fuerza y lo haces con peso libre, es decir, con una mancuerna, corres con mucho riesgo de lesionarte si no tienes bien trabajada esa postura o esa conexión neuronal que te va a estar ayudando a que estés consciente de tus movimientos, y al rato vas a estar queriendo cargar mancuernas de 100 libras cuando ni siquiera puedes con las de 30. Entonces tienes que tener muy en cuenta que tu entrenamiento esté basado al inicio en utilizar pesos libres muy pequeños. No importa, no pasa nada, no nos reímos, nadie te juzga si utilizas las de 5 libras o las de 2 libras. Al contrario, es muy respetable. Incluso muchos fisicoculturistas o muchas personas que se dedican al entrenamiento de fuerza no tienen miedo de agarrar las mancuernas de 10 libras o de 20 libras para hacer ejercicios en los que ellos son débiles, porque ellos buscan trabajar exactamente en ese tipo de músculos donde ellos son débiles, porque necesitan entrenarlos más porque no lo hicieron cuando debieron de hacerlo. Entonces, adelante, no pasa nada y utiliza esas mancuernas. Al rato cargarás esas de 100 libras sin ningún problema. Ahora, si te duele el ego y quieres cargar a fuerzas muy pesado, lo que puedes utilizar son las máquinas. Las máquinas nos ayudan más que nada a prevenir lesiones, porque incluso hasta tienen dispositivos de seguridad que en dado caso de que hayas llegado al fallo total, te van a proteger de que el peso te aplaste, por así decirlo.
pero procura que para tu entrenamiento al inicio sean máquinas de movimientos grandes o máquinas para movimientos o ejercicios compuestos. Es decir, de preferencia utiliza por ejemplo una prensa o utiliza la barra Smith. Si vas a trabajar sobre todo en ejercicios como una sentadilla o como un peso muerto, te recomiendo mucho este tipo de máquinas. Ahora, aunque quieras cargar para alimentar tu ego y cargar muy pesado, tienes que hacerlo de una manera segura. Lo adecuado es que hagas un entrenamiento con el 80% del peso máximo que puedes cargar. Ya sé, puede ser un poco complicado saber cuánto es el 80% del peso máximo que puedo cargar. Sobre todo si estás en unas fases iniciales de entrenamiento, pues obviamente no vas a saber cuánto es el máximo que puedes cargar. Entonces, aunque es muy burdo y no sea lo adecuado, lo que puedes hacer es, al estar haciendo un ejercicio, si el máximo de repeticiones que puedes hacer es, no sé, 10 repeticiones, procura quedarte con 2 repeticiones en el tanque, por así decirlo. O si estás haciendo un ejercicio en el que puedes hacer 20 repeticiones, ahí sí puedes subirle el peso para que bajen las repeticiones. Por otro lado, pues también está todo el tema de las repeticiones. En cuanto a las repeticiones, entre un rango de 8 a 14 repeticiones suele ser suficiente para la hipertrofia. Se ha investigado que tal vez en algunos ejercicios más repeticiones puede ocasionar o puede dar un poco más de hipertrofia, y se ha investigado en otros ejercicios donde haces menos repeticiones pero con más peso, también puede estimular la hipertrofia. Pero no necesariamente tienes que enfocarte en que todos mis ejercicios tienen que tener 10 repeticiones o 12 repeticiones. No es necesario. Y por último, en cuanto a los ejercicios que puedes utilizar de peso libre o con máquinas, algo muy importante y que sobre todo al inicio te va a ayudar bastante es que estés cuidando tu forma. ¿De qué manera puedes cuidar tu forma? Pues fácil, viéndote en el espejo. Los espejos en el gimnasio no están para que te tomes fotos. Los espejos en el gimnasio están para que veas cómo haces el ejercicio y lo hagas de una manera consciente. Que cada uno de los movimientos que hagas, lo hagas conscientemente, lo hagas pensando en el movimiento. Incluso pienses cómo la mancuerna se está moviendo y cómo tu músculo está sintiendo el peso de la mancuerna. Eso te va a ayudar muchísimo a mejorar esa conexión con tu cerebro para que tengas muchísima más hipertrofia. Ahorita lo puedes hacer con un espejo, pero en un futuro, próximamente, se van a desarrollar algunas aplicaciones que van a utilizar inteligencia artificial. Es decir, puedes poner una aplicación que te esté viendo con la cámara y te esté diciendo en tiempo real qué es lo que necesitas corregir o qué es lo que necesitas hacer, cómo están los ángulos de movimiento de tu ejercicio, cómo está tu postura, cómo está tu espalda, y te va a ayudar a tener un mejor entrenamiento, porque si no tienes una buena postura, el ejercicio no te va a funcionar, pues vas a estar cargando peso con músculos que no son para ese ejercicio. Y eso no es lo peor, no solamente no vas a entrenar el músculo que quieres, sino también te vas a lastimar por estar cargando pesos con músculos que no son para eso. Entonces, es muy importante, y si puedes tener a alguien que sí te esté asesorando, no como los coaches que de repente se van a platicar con morritas en lugar de estarte asesorando, apóyate mucho con esa persona que te esté vigilando tu postura. Es lo más valioso que puedes tener en tu entrenamiento. Entonces, consíguete a tu gym bro. Otro punto en el que debes de enfocar tu entrenamiento, que va a ser muy útil para que logres mejorar esas ganancias de novato, tus noob gains, es el utilizar ejercicios de tipo funcional. Estos ejercicios son ejercicios que imitan cosas que puedes utilizar en la vida diaria o movimientos que hagas a diario. Un ejemplo muy frecuente de esto es una sentadilla o peso muerto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque estos ejercicios requieren una supervisión porque tienen mucho riesgo de lesionarte. Sin embargo, si los logras hacer de una manera correcta y tienes un buen asesoramiento, vas a evitarte muchas lesiones y vas a obtener muchos beneficios, porque estos ejercicios, al ser compuestos y al imitar movimientos de la vida diaria, son especialmente útiles para mejorar los campos de los que te había hablado que puedes utilizar al inicio de tu entrenamiento, sobre todo la fuerza, la conexión neuronal y también la hipertrofia. Aparte, estos ejercicios son muy útiles para personas que quieren aumentar su longevidad o que quieren mejorar su estilo de vida o calidad de vida a largo plazo, porque son ejercicios que nos ayudan a realizar nuestra vida día con día y aparte nos ayudan a evitar lesiones o caídas, que son un riesgo muy fuerte para personas de la tercera edad. Incluso llegan a ser una de las principales razones de hospitalización y fallecimiento. Entonces, si dentro de tus objetivos está el aumentar tu calidad y tu esperanza de vida, tienes que incorporar este tipo de ejercicios en tu entrenamiento. Y no te hablo de que empieces el primer día a hacer peso muerto, 4 series de 10 repeticiones, no.
No es necesario. Puedes empezar haciendo ejercicios muy simples como sentadilla libre sin ningún peso. Puedes empezar realizando una sentadilla apoyado, es decir, puedes hacerlo sentándote en una silla y levantándote sin utilizar tus brazos, solamente con la fuerza de tus piernas. Y todo ese tipo de ejercicios compuestos y funcionales son los que te van a beneficiar mucho para aprovechar al máximo tus ganancias al inicio del entrenamiento. Solamente recuerda, tienes que cargar pesos adecuados para ti y tu nivel de entrenamiento. No quieras llegar el primer día y levantar los discos de 20 libras o de 40 libras. Amigo, existen algunos discos con las medidas adecuadas, como por ejemplo los que se utilizan en el CrossFit, que tienen las medidas adecuadas para que puedas hacer el ejercicio sin ningún problema, que no te tengas que agachar más de lo necesario, por ejemplo. O no hay nada de malo si lo haces con la barra sola, o si lo haces con las mancuernas hasta de 5 libras. No hay ningún problema. Lo que cuenta es que estés trabajando tu conexión de tu mente con tu cuerpo. Eso sí te va a ayudar muchísimo a que logres mejorar la hipertrofia. El tercer punto para tener en cuenta y mejorar tu plan de ejercicios al inicio cuando estás empezando a entrenar es mejorar el equilibrio y la coordinación. Muchos ejercicios que son utilizados en la rehabilitación física, como puede ser el Brain Gym, que tienen muchos años de haber sido descubiertos, que de hecho fueron descubiertos por Paul Denison. Estos ejercicios del Brain Gym son, por ejemplo, algunos que hacen que dibujan algunas figuras en el aire, o que hacen algunos movimientos coordinados, o utilizan algunos aparatitos que se ven muy frecuentemente en las clases de rehabilitación física. Pues son muy útiles. Si puedes buscar la manera de hacer algunos de estos ejercicios o de implementarlos, ya sea en tu vida diaria o en tu casa mientras no estés haciendo nada, te ayudaría muchísimo a mejorar esta conexión entre la mente y tus músculos, porque es a partir de esta que tu hipertrofia va a tener un boom, va a poder llegar a ser lo máximo que podía hacer. En lo personal, hasta que yo no hice esto, no fue que empecé a notar cambios, y a partir de esto fue que mi entrenamiento fue mejorando y empezó a hacerse un poco más avanzado. Empezó a pasar de ser un entrenamiento más novato a un poco más intermedio, pudiendo incorporar ejercicios más complejos y pesos más altos. Ahora, otro punto que tienes que considerar, y que yo lo metí en la lista no porque fuera muy útil o porque lo tienes que hacer a fuerza, sino por el gran impacto que está teniendo ahorita hoy en día, es todas las aplicaciones móviles o todos los programas que están saliendo que te pueden dar ejercicios o alguna rutina que dicen ser para principiante, pero en realidad trae ejercicios que tienen cierta complejidad y probablemente un principiante que empieza desde cero no los pueda hacer. Entonces, si vas a utilizar una aplicación para hacer tu rutina de entrenamiento o vas a seguir una aplicación de la que sea, solamente tienes que tener en consideración todas las recomendaciones de seguridad que te he estado diciendo a lo largo del video. Sí te va a ayudar los entrenamientos, pero tienes que incorporar también y tienes que complementarlos con los demás ejercicios que te he estado diciendo para que tu hipertrofia llegue a ser lo máximo posible y puedas aprovechar de esas noob gains que tienes ahí. Y es por eso que las aplicaciones en general no están respaldadas por la comunidad científica como un buen método para iniciar el ejercicio. Pero si es algo que se acomoda en tu caso en específico, adelante, no te voy a decir que no las utilices, puedes experimentar siempre y cuando te cuides, como te lo dije. Y ahora, por último, el quinto punto que tienes que tomar en consideración es la incorporación de nuevas tecnologías para tu entrenamiento. Sé que al inicio puede ser algo intimidante el ir al gimnasio o el querer empezar a hacer movimientos que no estás acostumbrado a hacer. Hasta te sientes ridículo haciendo, por ejemplo, un press de banca, acostándote en la banquita del gimnasio. Te puedes llegar a sentir ridículo, pero no te preocupes, a todos nos pasa al inicio, y al rato que ya estés moviendo grandes pedazos de fierro en esas camitas, te vas a sentir muy bien. ¡Diablos, señorita! Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el uso de nuevas tecnologías para apoyarte al inicio de tus entrenamientos? Pues el mayor peligro que ha encontrado la comunidad científica con todas las personas que quieren empezar a entrenar es la desinformación. Es que ellos piensan que están haciendo bien un ejercicio, pero están haciendo algo completamente mal. O probablemente están siguiendo alguna rutina que para ellos dicen, wow, estoy siguiendo la super rutina porque todos los días me siento con las agujetas o con los músculos cansados, que no me puedo mover, tengo mucha acumulación de ácido láctico. Y no se trata de eso. El ejercicio va muchísimo más allá que de sentirte con el dolor al día siguiente. Entonces, las nuevas tecnologías, como te había dicho, se está incorporando la inteligencia artificial para evaluarte en tiempo real.
Hay otras aplicaciones que se están desarrollando para poder asesorarte en tiempo real. Hay coach con inteligencia artificial que también te pueden estar asesorando según tus necesidades. Entonces, si el coach del gimnasio te está haciendo lo mismo que me hizo a mí, o está ignorándote, o te está queriendo vender algún tipo de suplemento o chocho, sal de ahí y cuéntaselo a quien más confianza tengas, porque en realidad no están haciendo nada más que hacerte perder tu tiempo y dinero. Entonces, el utilizar nuevas tecnologías puede ser al inicio algo intimidante o algo medio extraño, pero en realidad son una herramienta muy útil que nos podrían ayudar muchísimo en el futuro. Entonces, esperemos que con el paso de meses estas herramientas se vayan perfeccionando y vayan saliendo al mercado para que sean lo suficientemente útiles para el público en general. Ahora, otro extra, adivina cuál, probablemente ya lo sabes, todos lo saben, es la alimentación. No basta con que digas, uy, voy a comer pura proteína, mi dieta se va a basar en proteína, pura carne desde hoy. O que digas, uy, voy a empezar a comer low carb, no me des eso porque tiene gluten. Y no, tampoco no es necesario que hagas eso. Simplemente tienes que tener una buena dieta balanceada, porque es a partir de estos nutrientes que nos dan muchos alimentos que vamos a empezar a generar procesos fisiológicos para producir más energía, para poder producir más músculo, para poder tener más fuerza, para poder aprovechar dentro de muchísimos más procesos dentro del cuerpo que nos vayan a beneficiar en nuestros objetivos de entrenamiento. Entonces, si quieres saber si estás consumiendo las mejores proteínas para tus objetivos de entrenamiento, te dejo este video donde enumeramos las mejores proteínas para tu cuerpo. Soy el Dr. Jesús Ramos y nos vemos en el siguiente.